Hoy vamos a hacer un paréntesis. El próximo domingo continuamos. Por alguna razón, vamos a predicar, a instruir, a enseñar aquí en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Este mensaje lo compartí ayer, pero era para la congregación de aquí. Pero debido a que estuvimos ayer allá, tuve que compartirlo con ellos. Así que los que estuvieron allá a lo mejor van a oír las mismas cosas y otras cosas diferentes, dependiendo cuál es la dirección que dé el Espíritu Santo al texto bíblico. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. En sus Biblias aparece el bautismo del Señor Jesucristo, pero realmente si usted lee con cuidado el texto no está hablando del bautismo. Solo dice que fue bautizado, pero no explica cómo fue aquel momento. Dice el versículo 13 que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Note que es el Señor Jesucristo que tomó la iniciativa de buscar a Juan para que Juan lo bautizara a él. Note que el interés venía de Jesucristo. Juan estaba bautizando en el río Jordán. En aquellos días, el territorio de Israel estaba dividido en 5 provincias. En el norte estaba Galilea, en el centro estaba Samaria, en el sur estaba Judea, en el oriente estaba Decápolis y Perea. Esas eran las 5 provincias que conformaban el territorio de la nación de Israel en los tiempos de Jesús. Mateo fue un apóstol, trabajaba en la alcaldía de Jerusalén. Era el encargado de recaudar los impuestos de los judíos para entregarlos al imperio romano. Un día estaba sentado y Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y se menciona con el nombre Leví. Era un empleado público de la alcaldía de Jerusalén. Manejaba las finanzas. Era el encargado de administrar los fondos y de ser fiel para entregarlos a las autoridades, porque Israel en aquel tiempo estaba bajo el dominio de los romanos y los judíos tenían que aportar al imperio los taxes. Y Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era un sacerdote anciano. Su esposa llamada Elizabeth, anciana y estéril. Habían 2 imposibles de que tuvieran un hijo. La avanzada edad no podría contribuir a que tuvieran hijos. Pero además de eso, eran estériles. Por lo tanto, no existía posibilidad. Pero aquel hombre oraba, no se rendía. Los obstáculos de la esterilidad y los obstáculos de la vejez, para él no era un estorbo, sino un desafío y poner su confianza en Dios. Y no vamos a leer el texto, pero está en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17, está el relato. Y ahí, en el versículo 14, viene el ángel y le dice a Zacarías, Zacarías, tu mujer dará a luz un hijo. Tus oraciones han sido oídas. Y tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y él será grande
será lleno del Espíritu Santo aún desde antes de nacer. No beberá vino, ni sidra. Irá delante del Señor preparándole el camino. Y el ángel se retira, pero Zacarías, que había estado orando, tenía fe para pedir. Pero cuando el ángel le da la noticia, Zacarías comienza a verse a sí mismo y dice, ¿y cómo puede hacer esto? Tiene fe para pedir, pero no fe para recibir. Y entonces, ¿cómo puede ser esto? Yo ya soy viejo. Y entonces, ¿por qué está orando? Y el ángel le dice, por cuanto no has creído, vas a perder el habla hasta que nazca. Y lo disciplinó el Señor por la incredulidad. Entonces, según la ley, los hijos de los sacerdotes tenían que ser sacerdotes por herencia. En el caso de Juan, tenía que ser sacerdote. Sin embargo, el soberano lo saca de la fila de sacerdotes y lo coloca en la fila de los profetas. De esa manera, Juan fue constituido profeta, el último profeta en el sentido de la palabra, lo que significa un profeta. Viene Juan, va a su adolescencia y su juventud en el desierto, se alimenta una dieta especial y está ahí con una ropa de una persona abandonada, descuidada, pobre, mientras su padre, vestido con gala, con pompa en el templo, relacionándose con los grandes, y su hijo allá con shorts en el desierto, pero él estaba allá hablando con Dios. Se había retirado de la muchedumbre para llegar a un lugar y concentrarse y hablar con Dios. Estando en esa situación, Dios le habla. Está en el capítulo 3 de Lucas, no vamos a buscarlo todavía. Solo estoy explicando lo que debemos de saber antes de explicar el texto que tenemos al frente. Y dice que vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Vino palabra. Vino el mensaje a Juan. Juan nunca tuvo un mensaje propio. Él no predicaba sus ideas, sus creencias personales. Le vino palabra. Y la palabra de Dios hizo que Juan comenzara a funcionar como un profeta de Dios, con una misión específica, prepararle el camino al Mesías, al Señor Jesucristo. Y bautizar a las personas y predicar la cercanía del reino era parte de la preparación de Juan para que cuando el Mesías comenzara su ministerio, el pueblo estuviera ya sensibilizado para recibir al Mesías. Un día, Juan estaba en el río Jordán. Ahora regresamos al texto. Entonces Jesús vino de Galilea, de la provincia del norte, al Jordán, que estaba en la provincia de Judea. Los kilómetros de Judea, desde Galilea a Judea, son muchos. No había avión, no habían trenes, no habían vehículos, tenía que hacerlo de pie. Ahora, él comienza a sacrificar su cuerpo para ir a ser bautizado, indicando que bautizarse era más importante que cuidar el cuerpo. Caminó una larga distancia para ser bautizado. Aquí vemos
al inicio del versículo un principio, que es más importante lo espiritual que lo físico. Y esta es la dirección que la Biblia nos habla, que siempre lo espiritual es más importante que lo material. La historia de la iglesia indica de que la iglesia se ha ido por lo material y no por lo espiritual. Cuando descuidó lo espiritual, comenzó a desviarse. Hasta el día de hoy fue necesario que en el siglo XVI se recuperara el mensaje por un hombre que le entendió a Dios, Martín Lutero, y comienzan las iglesias evangélicas, que fue una restauración del mensaje. Hoy vivimos en un tiempo que necesitamos una reformación, un renacimiento de la iglesia y regresar al origen y comenzar a ver qué realmente es lo que quiere Dios que hagamos, para que ya no andemos según nuestra opinión y nuestras costumbres. Entonces, vámonos al análisis del texto. Viene de Galilea a Judea, al Jordán. Había muchos ríos, pero el Jordán tenía cierta historia. Por ejemplo, allí fue curado de lepra el sirio, Amán. No porque creían en supersticiones que por el hecho de ir al Jordán se iban a ser sanados, no, era porque Dios decidió que un día fuera sanado allí, pero la gente siempre se acostumbra, si sucede eso en un lugar, la costumbre de la gente piensa que eso se va a repetir. Y eso no es así. Dios no está dentro de un molde para hacer lo mismo que nosotros quisiéramos ver. Si Jesús hizo un milagro, no quiere decir que Dios quiere que hagamos milagros. Nosotros no podemos hacer ningún milagro, ningún ser humano. Así que no tenemos que esperar que se repitan las cosas. Dios es creativo. Él no se somete a ser esclavo de una tradición. Él es el Señor. Él dispone y lo que hace es perfecto, correcto, bueno, justo y santo. Ahora bien, viene para ser bautizado. ¿Y quién le iba a bautizar? Un hombre. Juan, descendiente de Adán, hijo de Elizabeth y Zacarías. ¿Y Jesús quién era? Dios mismo. El Verbo se hizo carne. Dios, en su condición humana, sometiéndose voluntariamente a un hombre para enseñarnos que Él es humilde. Y aquí está otro principio. Dios quiere que seamos humildes. Que no imponga sus ideas usted a nadie. Ya está la palabra para que todos nos sometamos aquí. Porque si yo busco que mi opinión prevalezca, estoy buscando mi complacencia, mi adoración, y le estoy robando la gloria a Dios, porque Él es el único digno. Es un principio. Jesús viene a someterse a Juan. Y note que el que se va a bautizar, que es el Señor Jesucristo, no es pecador. Él no se bautizó para ser salvo, pues Él es el Salvador. Él no se bautizó para ser limpiado del pecado, como se enseña en alguna parte. Él es tanto. ¿Y por qué lo hizo? Para demostrar que todo aquel que cree en Él debe de ser como Él es, humilde. La Biblia dice que Dios ve al altivo, al arrogante, de lejos. Pero a Él le encanta convivir con el humilde. Y bautizado por Él, por Juan. ¿Por qué no buscó Jesús al sumo sacerdote Caifás para que lo bautizara?
Pues un pecador no puede bautizar a un santo. Pero Juan el Bautista era descendiente de Adán, tenía la vieja naturaleza, pero soberanamente había sido seleccionado para ser el mensajero de Dios. Y la Biblia lo presenta, dice Dios, mi mensajero, el mío, el único mensajero que yo de los hombres tengo en esta época, dijo Dios en aquel momento. Eso lo dice allí. Si quieren buscar un momentito, Marcos 1, búsquenlo rápido, para que nos ayude Marcos a entender lo que estamos explicando aquí. Vea lo que dice Marcos 1, el versículo 1 y 2. Note, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta que dijo, he aquí yo envío mi mensajero, y a continuación dice, envío mi mensajero. Y dice, para que prepare tus caminos. Ese tus es un pronombre personal, singular, de segunda persona. Tú es el Hijo. Mi es un adjetivo posesivo, singular, es el Padre. Mi mensajero es una tercera persona, que es Juan el Bautista. Dice, he aquí, yo el Padre, envío mi mensajero que es Juan, para que prepare el camino tuyo. Es una conversación del Padre al Hijo que no sabemos en qué momento del tiempo ocurrió esa conversación, pero eso es lo que está diciendo la Escritura. Y Marcos no se está inventando ese versículo. Él lo trae del Antiguo Testamento. Lo trae de Malaquías 3.1 y hace una combinación con Isaías capítulo 40, versículo 3. Une los dos versículos y los coloca ahí para decir que Juan es el mensajero de Dios. Entonces, Juan vino a ser el mensajero de Dios. Pasemos ahora a Mateo. Y ahí en Mateo, en el versículo 14, mire lo que dice. Mas Juan se le oponía. Es decir, el texto no dice que se le opuso. El texto dice que se le oponía. Eso significa que fue un momento prolongado de estársele oponiendo, se le oponía. El mensajero de Dios, en ese instante, toma una posición contraria al Señor. Esa oposición no fue un acto pecaminoso de Juan el Bautista, sino un acto de alta devoción por Jesús. ¿Por qué? La pregunta que haces, ¿y tú vienes a mí? ¿Cómo es posible? Tú eres santo, tú eres el Creador, tú eres el Señor. En la lógica que tengo, no cabe la idea de que un hombre de barro, soy yo, mortal, bautice al inmortal, bautice al santo, al Creador. No puedo, Señor, no puedo. Una alta devoción. No era un acto pecaminoso de oponérsele, que yo no estoy de acuerdo en eso. Sí, eso somos nosotros. Pero Juan lo hacía porque tenía el conocimiento de quién era realmente Jesucristo. Y aquí surge otro principio. El creyente debe tener un alto concepto de Jesucristo, y ese alto concepto de Jesucristo es el conocimiento que necesitamos tener para funcionar de conformidad a los propósitos de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Se le oponía.
diciendo, yo necesito, no tú, soy yo el necesitado. ¿Cómo es eso que el que no necesita viene a buscar al necesitado? Sí, pero aquí estamos hablando de Jesucristo y Él lo dijo en el Antiguo Testamento, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Juan está pensando con su lógica y Jesucristo está actuando conformidad a los designios ya establecidos que tenían que ocurrir. Yo necesito ser bautizado. Vea el bautismo no como una oportunidad para ejercer privilegios, sino que vio el bautismo como una necesidad. El que cree no debe de esperar que anuncien que van a ser bautizados. El que cree inmediatamente dice, yo quiero ser bautizado. Es una necesidad que pone el mismo espíritu que lo ha convencido del pecado, de justicia, es el que pone el deseo de ser bautizado. La iglesia primitiva, ustedes han leído el capítulo 2 de Hechos, cuando nace la iglesia. Y una vez dijeron, se convirtieron 3,000, fueron bautizados. No recibieron una lección doctrinal para ser bautizados. No se necesita doctrina, se necesita haber nacido de nuevo para ser bautizado. Es bueno adoctrinarlos, es bueno, pero no es prioritario. La instrucción tiene que ser después del bautismo. El peligro, el riesgo está en que bauticemos a una persona que realmente dice yo acepto a Cristo, pero Dios que ve el corazón ve que no ha nacido de nuevo y podemos bautizar a un inconverso. Y nos llenamos de profesantes en la iglesia y cuando vienen las cosas surge el gran problema porque nunca van a tener la mente de un nuevo convertido, de un nacido de nuevo. Ese es el problema. Por eso han surgido tantas sectas. No digamos que son falsas, porque al decir secta ya estamos diciendo que son falsas. Porque si decimos sectas falsas, entonces hay sectas que no son falsas. ¿Cuáles son? Tenemos que usar el idioma español que hablamos, usarlo correctamente. La Biblia está traducida en el idioma español y hay que entenderlo correctamente. Vea el versículo. El siguiente, versículo 15. Y Jesús le respondió. Él está opuesto. Y Jesús le responde. Deja ahora tus argumentos. Ya conozco tu motivación. Ya conozco tus intenciones. Lo haces de buena fe. Pero no estamos aquí para argumentar. Yo he venido para que me bautices. Deja esto. Lo podemos hablar después. Deja por ahora, le dijo Jesús. Te opones, pero deja tu posición. Y luego dice, porque así conviene a mi Padre que te ha enviado a ti y me ha enviado a mí, le conviene a Él que tú y yo cumplamos. ¿Te conviene a ti? Le dice, porque tú eres el enviado de Dios y no vas a defraudar a mi Padre, te conviene. Me conviene a mí porque yo ya me he encarnado para redimir y tengo que identificarme con los pecadores por quienes vengo a dar la vida y voy a comenzar bautizándome. Nos conviene a los dos para testimonio de todos de que pertenecemos en el mismo equipo y trabajamos con los mismos propósitos. Así conviene que cumplamos tú y yo y mi Padre cumplir sus propósitos con nosotros. Es justo. Así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Jesús le dijo eso, Juan, ¿qué dice el texto? Al final del versículo 15. Entonces le dejó. El principio del versículo dice, deja ahora. Al final del versículo dice, entonces le dejó. Cuando Juan entendió, dijo, ¿qué estoy haciendo?
Dejó de argumentar. ¿Por qué? Porque como era humilde, también tenía la característica de ser entendido. Solo necesitaba una vez que se le diga lo incorrecto y el entendido, el sabio, reacciona en el mismo momento. Pero si una persona se le dice, eso no debe hacerse, esto no debe hacerse, y no hace caso, pues otro no tiene que dirigir mi vida. Yo tengo mi propia opinión. Es una necedad. El Bautista era un humilde. Jesús era un humilde. Qué distinto es hablar dos humildes. Los humildes son atractivos para Dios. Vea de lejos al altivo y le encanta convivir con los humildes. Dice en un salmo que Dios no desprecia el espíritu contrito y humillado. Algo que hace que Dios le agrade es ver la humildad, porque nos llegamos a parecer a Jesucristo. Y eso para Dios es importantísimo. Todos tenemos un carácter y debemos de trabajar para erradicar ese carácter que tenemos. Si no, no va a funcionar los matrimonios. Yo conozco por años personas que llegan al punto y dicen, ok, para no separarnos, cambia todo. Y la pobre esposa se somete a todo lo que dice el esposo. Y no puede decir nada porque es pleito seguro. Y como ella no tiene trabajo, pues está dependiendo, ¿y a dónde me voy a ir? Y especialmente si ya tengo muchos años, ¿quién se va a fijar en mí? Además, el matrimonio es para siempre, y ahora ¿por qué me casé entonces? Y vienen los arrepentimientos. Entonces, porque ahí está el esposo, y a veces hay esposas que no quieren hablar ciertos temas. ¿Qué le parecería a usted si le empieza con, digamos, a la esposa, le pregunta al esposo, ¿cuál fue la historia antes de casarse con él? ¿Llegó virgen el hombre al matrimonio? ¿Y qué pasa si el esposo le dice a la mujer, dime tu historia antes de casarte conmigo? Van a haber ocultamientos y no va a haber apertura de corazón y va a haber escondederos para evitar un problema. Porque si se da cuenta de esto, ya saben ustedes el fastidio permanente. Cada vez que hay una discusión, acuérdate lo que hace 3 años hiciste. Y viene la frase, te perdoné, pero no lo puedo olvidar. Quiere decir que no lo he perdonado realmente. Imagínense que Jesucristo actuara así. Sí, te perdoné, pero no lo olvido. Estuviéramos perdidos todos. Hermanos, el perdón hay que hablar del perdón en un momento especial. Pero tenemos que aprender muchas cosas. Jesús dijo en cierto momento, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Los pecados más grandes que nosotros pensamos es la borrachera, el adulterio, el homicidio. Claro que son pecados grandes, pero hay otros de la misma grandeza, pero más ocultos. El orgullo, la vanagloria, la codicia, la envidia, la lujuria, la mentira, la rebeldía,
Eso no lo mira la gente. Lo podemos ser bien diplomáticos y aprender las relaciones humanas y ser nice con las personas, pero detrás de eso nice escondemos lo que realmente somos. Que diga su esposo, ¿quién es usted? Y compara con la historia antes de casarse. O que la esposa diga al esposo lo que ven él. Una vez estaba predicando la persona, su esposa estaba por allí, bien sumisa. Entonces, predicando, bien excitado, bien... lo que dicen otra gente que bien, entre más gritan, más sumido está. Eso es falso. Eso no es así. La vida en privado es otra cosa. Entonces, estaba entusiasmado. Y luego, la mujer dijo en una cierta ocasión, ese que está predicando no lo conozco yo. Y ya era su esposo. El que yo conozco es otro. ¿Qué estaba diciendo? Eso que está diciendo no es cierto, porque yo lo conozco bien. Él no es así, me trata mal. Me falta el respeto. En el caso del texto que tenemos aquí, son dos personas humildes. Y uno de ellos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién debe de ser el maestro para que corrijamos nuestro carácter? Jesucristo. ¿Y cómo vamos a aprender de Jesucristo? Pues no hay otra fuente que es las Escrituras. Pero si los creyentes no están leyendo, meditando en la palabra, se aleja la posibilidad del cambio. Y nunca tendrá paz en su vida. Nunca, jamás. Por mucho que haga, todo será externo, pero la realidad es otra en nuestro interior. Y dice aquí, el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, ¿y dónde está la explicación del bautismo? ¿No está? El versículo comienza diciendo que fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Y aquí dice, y después que se fue bautizado, ocurrieron ciertas experiencias que ya las vamos a explicar. Pero ¿dónde está el relato del bautismo? No está. ¿Se fijaron en el texto? No se sabe si él fue bautizado por efusión, por aspersión o por inmersión. No se sabe. Después que fue bautizado, después, ¿qué ocurre? ¿Qué dice el texto? Después que fue bautizado, ¿qué? Subía del agua. Porque estaba en el río Jordán. Y siempre hay un declive, una inclinación. Y él subió. Después que ocurre el bautismo en el río, Jesús sale del agua. Y cuando llega a tierra seca, ocurre algo. Miren lo que dice el texto. Y aquí viene una revelación sobrenatural, por supuesto, y dice que después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, ¿qué ocurre? Hay una apertura de los cielos. Pero note bien el texto. Dice, y los cielos le fueron abiertos a él. Fueron abiertos a él, a Jesús. Se le abrió los cielos a él. No a Juan, no al público que estaba allí. Los cielos se le abrieron. Como quien dice, va a salir el Espíritu Santo, va a descender y los cielos le dan franca entrada, salida al Espíritu para que descienda. Y eso fue visto solo por Jesús. Y dice, los cielos le fueron abiertos, porque cuando se abrieron los cielos,
se está derramando la gracia de Dios en la persona de Jesús, quien va a comenzar a proclamar el Evangelio, quien va a comenzar su vida terrenal, quien va a comenzar a enseñar, quien va a comenzar su pasión, sus sufrimientos, pero Él lleno de la gracia de Dios. Y cuando usted lee Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Los cielos se le abrieron a Él. Y dice a continuación que vio al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es invisible, pero Él lo vio. No dice que y vieron al Espíritu Santo como que todos lo vieron. No. Fue para solo Él. Los cielos se le abren a Él y Él es el único que ve el Espíritu. Pero como el Espíritu es de naturaleza espiritual, que no tiene cuerpo, no tiene forma, fue necesario que Dios usara la forma de un ave para que fuese visualizado el Espíritu, que no puede ser visto. Así como Dios no puede ser visto, fue necesario que se encarnara para que pudiera ser visto por los hombres. El que me ha visto a mí, digo, ha visto al que me envió, porque Dios no puede ser visto, y la encarnación tenía uno de los propósitos, era revelar quién y cómo era Dios a través de Jesús de Nazaret. Y aquí se está usando un ave para que Jesús vea que el Espíritu Santo viene. ¿Y qué hace el Espíritu? Note lo que, ¿a dónde se dirige el Espíritu? Note la Biblia. Porque uno tiene que ver la Biblia y usted no puede creer nada si no está allí. Lo diga quien lo diga. Es la Biblia la que tiene actualidad y la única que dice la verdad. No podemos pasar aquí dando bromas, contando chistes, entreteniendo. Incluso las ilustraciones que sirven para explicar algo, hay que omitirlas si fuera posible, porque eso no son palabras de Dios, son recursos nuestros, con el propósito de ayudarle a entender a las personas. Pero dejemos que el Espíritu Santo haga entender a las personas cuando las personas ponen atención al mensaje, aunque no sea letrado, no importa. Puede entender si el Espíritu le hace entender la palabra. Usted no necesita ser letrado para entender la Escritura. Usted lo que necesita es ser creyente, nacido de nuevo, edificar su vida, amar a Jesucristo, y Él le va a abrir la puerta a los cielos para que conozca al que vive allá en los cielos. Hermanos, es asunto de conocer las Escrituras. Pero pase lo que sigue diciendo aquí. Y dice que, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre ¿quién? Sobre Juan el Bautista. Sobre él. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu tenía un objetivo: reposar en la persona de Jesús. Vino sobre él. En este caso, Jesús vino a ser tan atractivo para el Espíritu Santo que el Espíritu Santo no reposó en Juan, sino en Jesús. Entonces Jesús atrajo en aquel momento al Espíritu Santo. Y el texto sigue diciendo, el 17, que el Padre también emite su voz y dice, y desde los cielos hay una voz que decía, no aquel que está bautizando, no aquel que está mirando allá, este es mi hijo, este es mi hijo amado, en él tengo mi complacencia, el único que me complace, el único que me glorifica, el único digno, él, Jesús. ¿Qué ocurre ahí? No solo se revelan las tres personas,
Lo que se revela es que Jesús es el centro de atracción para el Espíritu y para el Padre. El Padre no encuentra satisfacción en nadie más de manera absoluta, sino exclusivamente en la persona de Jesucristo. Y el Espíritu Santo no encuentra reposo, tranquilidad, solo exclusivamente en la persona de Jesús. Si Jesús atrae al Padre y al Espíritu, si el Padre y el Espíritu solo encuentran satisfacción en Jesús, ¿quiénes somos nosotros que ni Jesús nos satisface? Tenemos que buscar sustitutos para sentirnos bien, para una vida placentera. ¿No es idolatría eso? De buscar la complacencia en lo que no es Dios. Si Jesús no es el centro de nuestra vida, ya no hay esperanza para nadie. El placer, dedícate al placer y te va a torturar la conciencia, la culpa, y no tendrás un Salvador. Pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová, este libro, está su delicia, y en él medita día y noche, no una vez a la semana, día y noche. No tengo tiempo. A todos se nos da 24 horas. ¿En qué usas las 24 horas del día? No hay excusa para nadie. Que no tengo tiempo, sí tienes el tiempo. Que no tengo ganas, es problema. Pero no de Dios. Entonces, Jesucristo es el único que satisface la vida del ser humano. El no creyente, Jesús es la solución. Jesús es la necesidad para todo ser humano. El que ya es creyente, Jesús sigue teniendo importancia, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida los que no creen, y después de creer, quiero que tengan vida en abundancia. Que no se queden en una mendicidad espiritual. Si es una persona rica en la fe, que comparte su fe. Cuando aquel paralítico estaba en el templo, en la puerta, Pedro y Juan iban a la hora de la oración y lo encuentran, y el paralítico dijo, pidiendo una limosna. Y Pedro dijo: bueno, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, fe. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó aquel hombre y ocurrió el milagro. Pero dijo en el nombre de Jesús. No es que Pedro lo sanó, sino el mero hecho de mencionar el nombre de Jesús, donde aquel paralítico puso su confianza en ese nombre, ocurre el milagro. Pedro dijo: no tengo oro ni plata. Lo que me pides, no lo tengo. Pero tengo algo que no me pides. ¿Y qué es lo que necesitas? Porque el paralítico pensaba que lo que necesitaba era una limosna. Eso era lo que la mente de él pensaba. Pero la necesidad verdadera no es eso. Necesitaba el milagro, necesitaba la sanidad. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que queremos, pero no es lo que necesitamos? Y por eso Dios nos va a contestar cosas que no le agradan. La Biblia habla de que si pedimos cualquier cosa según su voluntad, entonces nos oye. Para conocer la voluntad de Dios, empápese la mente de la palabra de Dios, que la palabra more en usted, que domine sus pensamientos, que lo haga ser una persona justa en la iglesia, justa en el trabajo, justa en la familia, que la palabra modifique y nosotros ajustemos la vida al estándar moral que Dios ha establecido en su palabra. Si eso hacemos, todo nos saldrá bien. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua,
que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dios le dijo a Josué antes de entrar a la tierra de Canaán, le dijo, medita día y noche en la ley de Jehová, y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Por qué el creyente no tiene la experiencia de que todo le sale bien? Porque lo que hace es de acuerdo a su opinión, sus criterios. Hermanos, aquí está el GPS para la vida. Si usted no tiene la costumbre de leer la palabra, usted nunca va a prosperar espiritualmente. Y será un mendigo espiritual. Ore por mí, hermano. Me dice que usted no puede orar, pues. No quiere decir que no vamos a orar por otro, pues la Biblia nos habla de interceder. Pero eso no significa que alguien va a interceder y va a suplantar mi privilegio de orar. Si Él es mi Padre, yo tengo que relacionarme con Él. Usted tiene que interceder, pero no dejar. La Biblia dice, orad sin cesar. No está diciendo, oren sin cesar. Sin cesar. Es decir, no dejen de orar. No dejen de meditar. Eso, si esas dos cosas hacemos, se enciende la llama del Espíritu en esta congregación. El juego del Espíritu no es brincar y gritar, eso no es juego. El juego del Espíritu Santo quema las impurezas, nos lleva a la santidad, nos llena de su poder para hablar de Jesús, para vivir en medio de la oposición. El Espíritu transforma la vida. No confundamos lo que el Espíritu hace con lo que nosotros nos imaginamos que es del Espíritu. El Espíritu y el Padre encontraron satisfacción en Cristo. Y quiero terminar leyendo un texto con ustedes que está en Colosenses capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Vean lo que dice aquí el texto. Colosenses 2, 8, 9 y 10. Dice así, hermanos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, sino según Cristo. Mire el siguiente versículo, el versículo 9. Porque en Él, el creyente, Él es Jesucristo, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros los creyentes estáis completos en Él. Así como el Padre encuentra complacencia en el Hijo y el Espíritu también la encuentra en el Hijo, Pablo dice aquí en Colosenses 2:10 que el creyente que ha llegado a edificar su vida tendrá una vida, se sentirá completo, realizado en Él. Completo en Él. Si estamos completos, no vamos a buscar aditivos, no vamos a buscar otras cosas, porque estamos completos en Él. En Cristo yo no necesito el placer mundano, porque el placer que me da Jesucristo es superior. No es el placer barato de la sociedad humana. Es el placer carísimo que le costó la vida al Creador. Ese placer solo se puede obtener comenzando con el nuevo nacimiento, continuando con el desarrollo de nuestra vida cristiana y terminando con la plenitud que es la presencia absoluta de Cristo en nuestra vida. La próxima vez
continuamos esto, sin defraudar a Hebreos para el domingo. Pero les invito los sábados que vamos a estar tratando muchas cosas interesantes. Esperamos que hayan captado el mensaje, que es el siguiente: Jesucristo es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Eso es todo. No diga yo lo recibí. Eso lo puede decir cualquier persona que pueda hablar. Pero el resultado de cuando Cristo gobierna nuestra vida, eso lo va a ver la gente. Y va a decir: mirad cómo se aman, estos son seguidores de Jesús. Se parecen a Él en la manera de hablar, en la manera de actuar. En esto conoceráis que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. Y amor no es unirse para hacer un trabajo como que se está haciendo ahí. Eso es armonía. Porque el punto de convocatoria es un trabajo, pero no es la persona de Cristo. ¿Cuántas veces nos reunimos para hablar solo de Jesucristo? Si hacemos la invitación, hermano, tenemos a tales horas una reunión para hablar de Jesucristo. No viene nadie. Estoy trabajando, estoy enfermo, un montón de excusas. Tenemos un doctorado para ser expertos en excusas. Cuando Dios realmente conoce quién somos y qué débiles somos. Cristo es lo que necesitamos, lo único. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pónganse de pie, que eso es lo que estaban esperando. Tienen esperanza que se va a terminar.